Muy buenos días con todos. Mi nombre es Jerzy Hoyos, soy docente del Instituto Aduanero y Tributario de la SUNAT. Para mí es muy grato poder compartir con ustedes conocimientos sobre la operatividad o la administración aduanera. En esta oportunidad vamos a tratar el tema medidas y facilitación para el comercio exterior. Ustedes saben que la SUNAT, en su calidad de administración aduanera, es un instrumento de la política comercial o de comercio exterior del país. Hoy en día, dada la competencia existente, debemos de ser profesionales altamente competitivos para poder desarrollar con éxitos nuestras habilidades y nuestros conocimientos en el campo económico o de la actividad humana. Sinergizar viene de la palabra sinergia. Ustedes saben que sinergia se produce cuando el total es mayor que la suma de las partes. Para ser un profesional altamente competitivo, uno de los requisitos, considero yo, que debería de ser el saber trabajar en equipo. Eso es muy importante, porque el trabajo en equipo permite, como decíamos, generar sinergia. Es decir, si somos un equipo de 3 personas y cada persona produce como 10, la suma normal podría ser 30. Pero si lo trabajamos como un verdadero equipo, lógicamente la suma total va a ser mucho más. Eso porque se ha producido sinergia. Eso debemos tener muy en cuenta. Otra de las razones para trabajar en equipo es que es una oportunidad grande el trabajo en equipo para aprender del otro. Ustedes saben que un profesional, por más especializado que sea, nunca sabe todo y nunca tiene todas las vivencias y las experiencias sobre el campo de su especialización. Entonces necesitamos compartir estas experiencias, estos conocimientos. El trabajo en equipo nos da esa posibilidad. Por eso se dice que el trabajo en equipo, para saber trabajar en equipo, debemos de tener una cualidad esencial. Y esa cualidad esencial es la humildad. La humildad entendida como esa capacidad de reconocer lo que realmente somos, ¿no? Por más brillantes profesionales que podamos ser en un determinado campo del conocimiento, pues nunca vamos a ser lo suficientemente sabios ni tendremos la verdad en nosotros. Ya Sócrates, hace más de 500 años antes de Cristo, siendo considerado el más sabio en su época, decía la frase que ya todos ustedes conocen: solo sé que nada sé, ¿no? Entonces, para saber trabajar en equipo y hacer un equipo de alto rendimiento cuando conformamos equipos de trabajo, debemos tener esa humildad de ver que es una gran oportunidad el trabajo en equipo para aprender del otro. Eso es muy importante. El objetivo de la charla es que ustedes conozcan y comprendan las principales medidas implementadas por la SUNAT en su calidad de administración aduanera para facilitar el comercio exterior. Para lograr este objetivo, vamos a desarrollar los siguientes puntos. Una introducción, vamos a hablar en forma muy resumida del ámbito de acción de la administración aduanera. Vamos a hablar rápidamente de las características del operador económico autorizado, aspectos generales de la operatividad aduanera y, en quinto lugar, trataremos sobre el despacho de importación de mercancías
y el sexto, despacho de exportación definitiva de mercancías. Finalmente haremos un resumen y esperemos completar esto dentro de la hora asignada. En la diapositiva, en la pantalla, ustedes están viendo el escenario natural en el que se desarrolla el comercio internacional. Ahí tienen el planeta Tierra en el cual habitamos. Y ustedes saben que el comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios entre residentes de diferentes países. Ese es el comercio internacional. Estos residentes pueden ser empresas o personas naturales. Dentro de este ámbito natural en el que se desarrolla el comercio internacional, podemos hacer algunas apreciaciones o características. Dentro de estas mencionar, por ejemplo, ¿cuántos países existen en el planeta Tierra que habitamos? ¿Tienen alguna idea de algún número aproximado? ¿Alguien? No hay un número exacto, dado la inmensidad del escenario, pero podemos decir en forma muy concreta que hay 193 países suscritos, miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Pero hay otros países que no son. Algunos dicen que el total de países llega más o menos a 220 países a nivel del planeta. Otra de las características que podemos mencionar en este escenario natural del comercio internacional es cuál es la población mundial aproximada que tiene el planeta. Aproximadamente, ustedes saben, hay 7.500 millones de habitantes. Y si vemos los principales países, los principales 5 países que tienen una mayor población, yo estoy seguro que todos ustedes conocen que es China, ¿no? El país más poblado, con más de 1.380 millones de habitantes. Le sigue India, con más de 1.340. Antes, entre India y China había una diferencia de 100 millones, pero ahora se ha reducido a 50 millones esta diferencia. En tercer lugar tenemos ya un país mucho más cerca de nosotros, que es Estados Unidos, que tiene una población mayor a 300 millones de habitantes. Cuarto lugar tenemos Indonesia, un país asiático, y en quinto lugar tenemos a un vecino de nosotros, que es Brasil, con más de 211 millones aproximadamente de habitantes. Estas son algunas de las características, pues, que es bueno tener en cuenta cuando hablamos del comercio internacional y aduanas. La diapositiva que mostramos en esta oportunidad es básicamente para que ustedes puedan apreciar que la aduana constituye un importante eslabón dentro de esta cadena logística del comercio internacional. Ahí tenemos, para que una mercancía se traslade del país de exportación a un país de importación B, tiene que desarrollarse una serie de actividades. Pero ahí, como un eslabón importante, tenemos las gestiones aduaneras, relacionados con lo que es el despacho aduanero. En el primer caso, se despacharán como una exportación definitiva, y en el segundo caso, las gestiones aduaneras posiblemente sean de una importación para el consumo. Eso es importante tener en cuenta la ubicación, pues, de la aduana en esta logística del comercio internacional. Hay muchas organizaciones relacionadas con el comercio internacional, pero yo quisiera en esta oportunidad mencionar solamente 2, la OMC y la OMA. En primer lugar tenemos la Organización Mundial del Comercio. Esta institución, organismo intergubernamental,
trabaja para contribuir, como dice la diapositiva, que las corrientes comerciales circulen con libertad, con equidad, previsibilidad y fluidez. Para eso trabajan. Para eso hay reuniones a nivel de representantes de los más de 160 países que forman parte de la OMC. Fue creado mediante un acuerdo del acta final de la Ronda de Uruguay suscrito en 1994 en Marrakech y que está vigente desde el 1 de enero de 1995. En el Perú, mediante resolución legislativa 26407, publicado en el Peruano en diciembre del 94 y vigente desde el 1 de enero del 95, se aprueban esos acuerdos que forman parte del acta final de la Ronda de Uruguay. ¿Por qué debo de mencionar estos acuerdos? Al haber suscrito estos acuerdos, el Perú, estos acuerdos forman parte del derecho nacional, por lo tanto es de obligatorio cumplimiento para el país en el desarrollo de sus actividades comerciales con el exterior. Ahí tienen ustedes, esta acta final de la Ronda de Uruguay tiene 18 acuerdos, entre los cuales hay acuerdos muy ligados a la aduana y al comercio internacional. Tenemos, por ejemplo, las medidas antidumping, tenemos el acuerdo del valor de aduanas, tenemos las medidas compensatorias, tenemos la aplicación de medidas sanitarias, fitosanitarias, etcétera, etcétera. Quería poner esto y quería mencionar esto porque lo importante que estos 18 acuerdos, al formar parte del derecho nacional, son de obligatorio cumplimiento y por lo tanto actualmente son los parámetros cuando estos más de 160 países que constituyen más del aproximadamente el 98% del comercio internacional aplican o ejecutan o diseñan su política comercial, tienen que tener muy en cuenta estos parámetros que están dados por esos 18 acuerdos. Los que estuvieran interesados en el texto de estos 18 acuerdos, esto fue publicado por el peruano el 19 de enero de 1995 en una edición especial y ha tenido a la fecha muy pocas modificaciones. La OMA. La OMA es la Organización Mundial de Aduanas, eso es lo que se conoce. Es este organismo que trabaja para que las administraciones aduaneras funcionen con mayor eficiencia, ¿no? Dado lo importante que son las administraciones aduaneras para la facilitación del comercio. Retrocedo. Aquí vale la pena mencionar algo. La OMA no es el nombre oficial creado por la Convención de Bruselas. La Convención de Bruselas, como ustedes pueden leer, crea el Consejo de Cooperación Aduanera. Ese es el nombre oficial de la OMA. De tal manera, si ustedes ven quieren buscar alguna resolución del Consejo de la OMA, van a ver que dentro de la resolución no va a decir OMA, va a decir Consejo de Cooperación Aduanera, porque ese es el nombre oficial. Y el de OMA se ha puesto un poco para estar al tanto, digamos, con las tendencias actuales. Y de fácil ubicación de lo que hace la OMA. Por eso se le puso el nombre de Organización Mundial de Aduanas. Pero recordar que el nombre oficial, si ustedes buscan algún documento emitido por la OMA, va a salir como Consejo de Cooperación Aduanera. 2. Vamos a ver ahora el ámbito de acción de la administración aduanera, es decir, ese campo en el cual desarrolla sus actividades la aduana, como se le conoce. Según la ley de aduanas, ahí tienen ustedes una definición de administración aduanera. Es un órgano de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria competentes para aplicar la legislación aduanera,
recaudar los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo, así como los recargos de corresponder, y aplicar otras leyes y reglamentos relativos a los regímenes aduaneros, ejercer esa potestad aduanera, que es ese conjunto de facultades que las leyes otorgan a la aduana, y el término también designa, dice la definición, cualquier servicio u oficina de esto, es decir, un puesto de control, una intendencia de aduana, vamos a darle la denominación de administración aduanera. Dentro de su plan estratégico, ya un poco vamos viendo cuál es la preocupación fundamental de la aduana peruana. Tenemos mejorar el cumplimiento no solamente tributario, sino también aduanero. Reducir costos, no solamente de las obligaciones tributarias, sino también la aduanera. Y reducir el fraude aduanero. Dentro del fraude aduanero están metidos todo lo que son los delitos, por ejemplo, el contrabando, la defraudación de rentas de aduana, la receptación, etcétera. Todas aquellas figuras que están fundamentalmente en la ley de delitos aduaneros. Hasta aquí sabemos que hay una institución que representa en el país a la administración aduanera. Esa institución, no se olviden, es la SUNAT. La SUNAT quiere decir, según su ley 29816, quiere decir Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Y para cumplir con sus funciones tiene una organización dentro del cual tenemos a la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, que es la que colabora con la Superintendencia Nacional de la SUNAT para planificar, administrar, coordinar las acciones relacionadas con la administración aduanera peruana. Dentro de estos órganos dependientes directamente de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, tenemos la Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, que se encarga básicamente de la formulación de las diversas normas y procedimientos aduaneros. Tenemos la Intendencia Nacional de Control Aduanero, que es la parte de hacer los operativos a nivel nacional para luchar contra los delitos aduaneros. Tenemos la Intendencia Nacional Jurídico Aduanera, que es el apoyo legal a la Superintendencia Adjunta, y después de estas 3 unidades orgánicas tenemos a nivel nacional 17 intendencias de aduanas ubicadas en puntos estratégicos del territorio nacional. A estas intendencias de aduanas comúnmente lo llamamos aduanas, ¿no? Tenemos la aduana de Tumbes, tenemos la aduana de Tacna, tenemos la aduana de Puno y tenemos en el Callao 2 aduanas, que es la Intendencia de Aduana Marítima del Callao y la Intendencia Aérea y Postal, que está en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. ¿Cuál es en esencia? Veamos cuál es en esencia la función principalísima de la administración aduanera. En cualquier país del mundo, la administración aduanera o la aduana cumple una principalísima función. Tal como ustedes pueden ver en ese artículo 10 de la ley. La administración aduanera se encarga de la administración, recaudación, control y fiscalización aduanera del tráfico internacional de mercancías, medios de transporte y personas dentro del territorio aduanero. Como les decía, la principalísima función de la aduana en cualquier país del mundo es ese control de ese tráfico internacional de mercancías. Pero también leen ahí medios de transporte y personas. ¿Por qué tiene que ver la aduana con medios de transporte y personas? Porque las mercancías no cruzan las fronteras aduaneras solas, las cruzan como carga
o lo cruzan como equipaje de las personas. A la aduana, el objeto en esencia del control aduanero es la mercancía. Si ustedes tienen ahí una hojita que se les ha distribuido, pueden ver la definición de mercancía, tal como lo prescribe la Ley General de Aduanas. Ahí está en orden alfabético. ¿Qué es mercancía? Y van a ver que mercancía es todo bien que puede ser clasificado en la nomenclatura arancelaria y que puede ser objeto de los regímenes aduaneros. Es decir, es algo que se puede medir. Esa es mercancía de acuerdo a la Ley General de Aduanas. Vamos a ver ahora, dentro de la legislación aduanera, que en todo país es frondosa, porque la aduana es una entidad horizontal, donde todo el mundo tiene que ver con aduanas, porque de una u otra manera cruzan las fronteras aduaneras o traen mercancías, inclusive hasta el Ministerio de Trabajo tiene que ver con aduanas, si es que recibe una donación, por ejemplo, del extranjero. No se olviden eso. El título era Medidas y facilitación del comercio exterior. La actual Ley General de Aduanas, cuando se publica el 27 de junio del 2008, ha tratado de recoger las últimas prácticas internacionales recomendadas por el Convenio Internacional de Simplificación y Armonización de Regímenes Aduaneros, revisado, que es la llamada Convención de Kioto. Esta es un convenio que es administrado, por ejemplo, por la OMA, ¿no? Y tiene muchas disposiciones. El Perú no ha firmado todavía este convenio, pero sin embargo ha tomado muchas de las recomendaciones y disposiciones del Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros en su versión revisada. También cuando se da la nueva ley de aduanas, se pone todas esas condiciones que nos ayudarían a cumplir, porque en esos años ya se había firmado en el 2006 el primer acuerdo, pues muy conocido, inventado por todos, el TLC con Estados Unidos, o Acuerdo de Promoción Comercial, Estados Unidos-Perú. En esos acuerdos, Estados Unidos nos transfería una serie de condiciones respecto al despacho aduanero, como por ejemplo el despacho aduanero anticipado, para lograr que el despacho aduanero dure 48 horas y no dure muchos días, porque eso genera costos innecesarios. Y es así como podemos decir que con esta nueva ley de aduanas que se publica en el junio del 2008, se rompen muchos paradigmas, ¿no? Ustedes saben que paradigma es una manera de percibir e interpretar el mundo que nos rodea. Con esta nueva ley de aduanas se rompen muchos paradigmas y salen instituciones jurídicas, como dicen los abogados, nuevas, que nos van a ayudar a cumplir una mejor función, facilitando el comercio exterior, reduciendo sus costos, agilizando trámites y procedimientos. Por ejemplo, el artículo 4 de la ley de aduanas nos dice, dentro de los principios generales, esto es importante para que se puedan ubicar dentro del engranaje aduanero. En la ley de aduanas tenemos esta sección 1, título 2, principios generales en la ley. ¿Qué son estos principios generales? Son criterios orientadores para que cuando la aduana brinde el servicio aduanero, tenga muy en cuenta estos criterios orientadores. Por ejemplo, nos habla facilitación del comercio exterior. Y esto es importante, voy a tratar de explicarlo en forma más detallada, cuando dice que los servicios aduaneros son esenciales. Un servicio esencial es esencial cuando no puede parar, tiene que brindarse las 24 horas del día. Un servicio esencial es, por ejemplo, el sector salud, también es un servicio esencial. Entonces, acá la ley
establece como servicio esencial a la administración aduanera y dice que está destinado a facilitar el comercio exterior, a contribuir al desarrollo nacional y a velar por el control aduanero y el interés fiscal. Es interesante ver cómo en su afán de facilitar el comercio exterior, la aduana se enfrenta a dos posiciones. Oiga, ¿cómo facilitar el comercio exterior y velar por el interés fiscal? Para eso se ha incluido en las normas de la ley la gestión, digamos, del riesgo, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo este principio hace posible que en el despacho aduanero, pues, hay los canales rojo, naranja y verde que ya ustedes conocen. Artículo 5 nos habla de la cooperación e intercambio de información. Esta cooperación e intercambio es muy importante, ¿no? Sobre todo entre los operadores y entre las instituciones que participan indirectamente en el comercio internacional, como son aquellos sectores que dan dictámenes para las mercancías restringidas. Esto se está llamando, por ejemplo, a través del BUCE, ya se puede sacar o tramitar electrónicamente dictámenes de mercancías restringidas. Otro principio es la participación de los agentes económicos. Dice, el Estado promueve la participación de los agentes económicos en la prestación de los servicios aduaneros mediante la delegación de funciones al sector privado. Esto se viene dando y se quiere intensificar. Por ejemplo, si ustedes han hecho un despacho aduanero, han importado un determinado producto, han utilizado un agente de aduana, ¿no? El agente de aduana es el que tiene ahora los originales de ese despacho. De tal manera, si ustedes tuvieran un juicio y necesitarían una copia autenticada de ese despacho, la aduana no lo va a tener. En los primeros 5 años lo tiene el mismo agente de aduana. Entonces tienen que ir al mismo agente de aduana para poder solicitar esta copia autenticada. Luego habla de la gestión de la calidad y uso de estándares internacionales. Indudablemente tenemos que estar dentro de esta corriente de uso de estándares internacionales para poder interrelacionarnos electrónicamente con las organizaciones involucradas en el comercio internacional. Acá vale la pena mencionar que la aduana peruana tiene certificada, en base al ISO 9001, 3 procedimientos de calidad: la importación para el consumo, la exportación definitiva y el manifiesto de carga. 3 que son procedimientos fundamentales en el desarrollo de sus actividades. También tenemos un principio que ya desde años antes se venía trabajando: la buena fe y la presunción de veracidad. O sea, yo te acepto lo que me presentas en primera instancia, pero sin desmero de la fiscalización posterior que yo debo de hacer como aduana. En este sentido, tenemos pues, gracias a este principio, se ha podido establecer en los procedimientos de despacho los canales que ustedes conocen de control aduanero. También la publicidad es importante. Todo documento emitido por la SUNAT, cualquiera que sea su denominación, que constituya una norma exigible a los operadores de comercio exterior, debe cumplir con el requisito de publicidad. Si no ha sido dado a publicidad, no es obligatoriamente, tiene que cumplirse, no debe de cumplirse obligatoriamente. Dentro de la legislación aduanera básica, tenemos pues la Ley General de Aduanas, tenemos el reglamento de la Ley General de Aduanas y la tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la ley. Deben de recordar que la Ley General de Aduanas es la norma fundamental que regula el funcionamiento de la administración aduanera, así como el Código Tributario es la norma fundamental que regula a la SUNAT en su calidad de administración tributaria. Aquí la Ley General de Aduanas es la norma principal que regula pues la operatividad aduanera. Por ejemplo, un poquito algunos tips para que sea útil esta charla para ustedes que están estudiando.
por ejemplo, podría ser, ¿cuál es el camino para solucionar un problema técnico legal aduanero? Si ustedes no supieran nada de aduanas, pero han escuchado que la ley fundamental es la Ley General de Aduanas, lo primero que ustedes tienen que ir es a leer, si tienen un problema, a leer la Ley General de Aduanas. Luego leerán el reglamento y luego los procedimientos dictados por la SUNAT. Si ahí no solucionan su problema, ustedes tienen que ir supletoriamente al Código Tributario, que lo envía la misma Ley de Aduanas. Y si en el Código Tributario leen, a pesar de que hay muchas cosas que se aplican en la parte aduanera del Código Tributario, pero leen el Código Tributario y no pueden solucionar sus problemas, ustedes se van a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Si leen la Ley del Procedimiento Administrativo General y no solucionan sus problemas, podemos llegar hasta el Código Civil para aplicar supletoriamente alguna disposición que nos permita solucionar el problema que estamos tratando de solucionarlo. Otra de las disposiciones legales básicas de la legislación aduanera es el arancel de aduanas, ¿no? El arancel de aduanas, ustedes lo conocen, es ese documento grueso muchas veces, ¿no? Donde está la nomenclatura arancelaria, donde está lo que paga una serie de códigos y lo que paga tributariamente como derechos de aduana, una mercancía que se importe al país. Sobre el arancel de aduanas yo quisiera precisarles una cosa muy importante, porque estamos realmente en un mundo globalizado y tenemos mucha injerencia de acuerdos y convenios internacionales en nuestra actuación nacional. Por ejemplo, nuestro arancel de aduanas está basado en la andina, que es la nomenclatura de los países de la comunidad andina, pero a su vez, la andina está basada en un gran convenio internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, más conocida como Sistema Armonizado. ¿Qué es lo que ha logrado este convenio? Para que vean ustedes que no solamente es palabrería en los convenios, ¿qué es lo que se ha logrado en este convenio internacional del Sistema Armonizado para la Designación y Codificación de Mercancías? Que se hable el mismo idioma a nivel de la nomenclatura arancelaria. Este convenio dice, por ejemplo, si ustedes agarran un arancel nacional, van a ver que hay una codificación de 10 dígitos, que esa es la subpartida nacional. Y van a ver que el convenio dice, señores, los primeros 4 dígitos son lo que se llama la partida del sistema armonizado. Los 6 primeros dígitos, la subpartida del sistema armonizado. El 7 y el 8, hasta 8 dígitos, ya estamos hablando de la subpartida comunitaria o a nivel regional. Y 10 códigos de 10 dígitos tenemos la subpartida nacional. El convenio dice bien simple, señores, los 6 primeros dígitos no lo pueden hacer descentralizadamente los países. Eso se hace centralizadamente. Eso permite que a nivel internacional, en más de 160 países, estemos aplicando pues un mismo idioma, porque los 6 primeros dígitos son los mismos. La nomenclatura es la misma. Las reglas para clasificar una mercancía son las mismas. Si ustedes se capacitan, por ejemplo, en clasificación de mercancías, van a poder trabajar en cualquier país del mundo, porque los 6 primeros dígitos y las reglas para clasificar una mercancía son las mismas en estos países, ya sea con idioma español o con otro idioma, ¿no? Luego tenemos también otro acuerdo importante, que es el del valor de valoración aduanera, que también es el acuerdo del valor, como ustedes pueden leer, ha permitido que se esté hablando el mismo idioma a nivel de valoración aduanera en más de 160 países. Ustedes saben, si leen un poco en qué consiste la valoración aduanera, van a ver que hay 6 métodos para determinar el valor que tiene que tomar aduanas para aplicar los derechos arancelarios, IGB y otros.
Eso es muy importante, estos convenios, porque en base a ellos se trabaja. Luego tenemos una norma muy especial que es útil, no solamente para los que trabajan en aduanas, sino para cualquier ciudadano. Reglamento del régimen aduanero de equipajes y menaje de casa. Este dispositivo debería de conocer todos los ciudadanos que de una u otra manera, si ellos no viajan al exterior, pues los familiares, los amigos viajarán. En esta norma legal está el tratamiento tributario que se da a los equipajes de los pasajeros que llegan al país, por ejemplo. Y ahí van a ver que hay una gran flexibilidad, que ustedes pueden hacer 1000 viajes en el año y pueden traer una lista exceptuada, pues, de tributos. Eso es importante. Y finalmente tenemos la ley de delitos aduaneros, la 28.008 y su reglamento, que ahí están pues los llamados delitos aduaneros, donde ustedes si dan una leída van a ver que no siempre pues el contrabando es el único delito aduanero, son 5 delitos aduaneros, como les mencionaba, la defraudación de rentas, la receptación aduanera, el financiamiento, el tráfico de mercancías prohibidas y restringidas sin autorización del sector competente. Hasta aquí hemos hablado que hay una institución, tiene una principalísima función, tiene una legislación aduanera que aplicar. Pero ¿dónde aplica la administración aduanera esta legislación aduanera que estamos hablando? Aplica en lo que se llama el territorio aduanero. Dice, esto es muy importante porque nos va a permitir ubicarnos operativamente en la aduana. Parte del territorio nacional que incluye el espacio acuático y aéreo dentro del cual es aplicable la legislación aduanera. Las fronteras del territorio aduanero coinciden con las del territorio nacional. El hecho de que las fronteras del territorio aduanero coincidan con las fronteras del territorio nacional no significa que el territorio aduanero peruano sea igual al territorio nacional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la existencia de zonas francas. La más conocida zona franca tenemos el de Sofratanga. Por favor, revisen ahí su definición, al final de las definiciones, ¿qué es zona franca? Y van a ver que la zona franca es ese espacio delimitado donde cuando entra una mercancía que viene del exterior es como si no hubiera ingresado al territorio aduanero peruano. Es decir, es como si estuviera en el extranjero. Entonces, desde el punto de vista jurídico aduanero, una mercancía que está en zona franca es como si no estuviera en el territorio nacional. Por eso es que el territorio nacional no es igual al territorio aduanero, por más que los límites internacionales puedan coincidir. Hemos dicho que a nivel nacional hay 17 intendencias de aduana. Cada intendencia de aduana tiene una circunscripción territorial. Esta circunscripción territorial está dividida en provincias y departamentos y distritos en la normatividad que existe, y en cada intendencia de aduana, en cada circunscripción asignada a una intendencia de aduana, como por ejemplo el Callao, existen 2 zonas bien marcadas. Tal como dice la diapositiva, la circunscripción territorial sometida a la jurisdicción de cada administración aduanera se divide en zona primaria y zona secundaria. ¿Qué es zona primaria? Tienen en la hojita que se les ha dado la definición de zona primaria y van a ver ustedes que son los puertos, los aeropuertos, los sitios por donde se cumplen habitualmente las funciones aduaneras. Y
El resto de la circunscripción territorial es zona secundaria. Zona secundaria, por ejemplo, Jockey Plaza, San Miguel, cualquiera que no sea la zona primaria. Esto tiene una connotación operativa tremenda. Si una mercancía extranjera está en una zona primaria, va a tener un control directo de la aduana y va a estar, su calidad jurídica va a estar sustentada en el manifiesto de carga del vehículo que lo trajo. Pero si una mercancía extranjera lo encontramos en una fiscalización aduanera, en Jockey Plaza, en una boutique, entonces el funcionario aduanero le va a preguntar al dueño de la boutique: por favor, ¿podría darme los documentos que acrediten la situación jurídica de esa mercancía extranjera en ese lugar? Posiblemente le dará de repente una declaración simplificada, debidamente formalizada, diligenciada, donde ha pagado sus derechos. Y de repente le dice: no, yo he importado en gran cantidad. Le va a presentar una DAM, una declaración aduanera de mercancías. O de repente le dice: mire, yo he comprado, acá está la factura a tal importador. La aduana va a tener que ir a ese importador y determinar con qué declaración de aduana ha ingresado esa mercadería para determinar su origen legal y para que esté en una zona secundaria. Hasta aquí, haciendo un símil con el fútbol, hemos delimitado el campo de acción de la aduana. Es decir, hemos delimitado un campo que es el territorio aduanero, hemos delimitado un área chica que es la zona primaria aduanera, hemos determinado quién es el árbitro en este encuentro y es el funcionario de la aduana o de la administración aduanera. Hemos determinado cuál es la pelota. La pelota es la mercancía. Habíamos dicho que el objeto en esencia del control aduanero son las mercancías. Pero nos falta ver quiénes son los jugadores. Los jugadores, hay jugadores titulares y suplentes. Los titulares forman parte de lo que llamamos operadores de comercio exterior y son los despachadores de aduana. El resto de los operadores participa muy, digamos, en pocos momentos, porque está básicamente fuera del campo. Pero los despachadores de aduana, ¿quiénes son? De acuerdo a la ley llama despachadores de aduana a 3 elementos. Primero, a los agentes de aduana. ¿Qué son los agentes de aduana? Son los intermediarios entre la aduana y el sector privado para despachar sus mercancías. Tenemos a los despachadores oficiales. ¿Quiénes son estos despachadores oficiales? Son los intermediarios entre la aduana y el sector público para despachar sus mercancías. Pero también la aduana, la ley de aduanas, se ha proyectado al futuro, o sea, no solamente depender del agente de aduana, y considera como despachador de aduana a otra persona, al dueño, consignante o consignatario, autorizado por la administración aduanera para efectuar despachos de mercancías, sus propios despachos, ¿no? Es decir, si una empresa importa y exporta y no quiere pagar la comisión a un agente de aduana, puede solicitar autorización a la administración aduanera para poder justamente despachar sus propias mercancías, cualquiera que sea el monto, tanto de importación como de exportación. Esto nos lleva a la pregunta siguiente. Señor, me podrían decir, o sea que ningún ciudadano común y corriente puede despachar mercancías. Sí, podemos despachar mercancías cualquier ciudadano. Como por ejemplo, si la importación que hacen es de un máximo de $2.000 FOB, ustedes pueden despachar, como pueden ser encomiendas, pueden ser pequeños paquetes que reciban. Ustedes pueden directamente, sin utilizar agente de aduana, a través de la declaración simplificada, desaduanar sus mercancías.
Para exportar, se puede exportar hasta $5.000 FOB sin utilizar agentes de aduana, ¿no? Tenemos el caso de que también la ley permite que no solamente se puede presentar factura en una exportación, sino también se puede presentar boleta de venta, siempre y cuando sea inscrito en el RUS la empresa. O sea, la aduana da muchas facilidades para el comercio exterior. Inclusive una de las últimas modificaciones en la ley es que cualquier persona enferma de SIDA o de diabetes, que sufre enfermedades como el SIDA o el diabetes, puede despachar sus propias mercancías hasta por un valor de $10.000 FOB, ¿no? Esa es una gran facilidad para la gente que sufre estas enfermedades. Dentro de los operadores de comercio exterior, ¿cuándo surge la figura de por qué un operador de comercio exterior? ¿Cuándo surge esa preocupación de la comunidad internacional por preocuparse no solamente de la facilitación del comercio, sino también por la seguridad de la cadena logística del comercio? Surge, como ustedes recordarán, a partir del 11 de septiembre del 2001, cuando se ataca a las Torres Gemelas de Estados Unidos. A raíz de ese ataque terrorista surge pues la necesidad no solamente de preocuparnos por la facilitación del comercio, sino también por la seguridad del comercio. Y eso hace posible el diseño de lo que se llama el operador económico autorizado, que deben de cumplir con determinadas condiciones para ser certificados como tales, y a la vez esos operadores o OEA, como se conoce, certificados en el Perú, también van a ser considerados recíprocamente como OEA en otros países con los cuales el Perú ha hecho convenios y viene desarrollando estos convenios. Los operadores económicos autorizados por ahora, de acuerdo al reglamento, pueden ser los agentes de aduana, pueden certificar, importadores, exportadores, almacenes aduaneros y empresas de servicios de entrega rápida, que son los courieres. Algunas definiciones, términos de acá les podría parecer un poco extraño a las personas que no están relacionadas mucho con este campo, por eso les he dado las definiciones que otorga la ley para que ustedes puedan entender mejor la charla. Y en cuanto a estos operadores, lógicamente, para que sean certificados, tienen una serie de condiciones. ¿Y qué se les da como contraparte? Se les da facilidades. Por ejemplo, las últimas facilidades de poder dar a la aduana en las operaciones o regímenes que se requieran, no una fianza bancaria, sino una fianza nominal. La fianza nominal es la que ellos mismos presentan, ellos mismos emiten la fianza nominal, ¿no? Esa se llama fianza moral también, entre comillas, ¿no? Aspectos generales de la operatividad aduanera. Para que ustedes tengan un concepto claro de cómo es la entrada de una mercancía a la aduana cuando llega al país, tenemos que cualquier medio de transporte, antes de llegar al país, transmite electrónicamente toda la información de la carga que trae, la cual está constituida pues en el manifiesto de carga. Tiene que ingresar por lugares habilitados. Ustedes saben que habíamos dicho que la principalísima función de la aduana es el control y fiscalización del tráfico internacional de mercancías, es decir, ese flujo de mercancías que cruzan las fronteras aduaneras. Pero miren qué difícil sería para la aduana tener que cuidar todo el perímetro de nuestras fronteras internacionales. Entonces la ley muy sabiamente dice: todo medio de transporte, toda persona que cruza las fronteras debe cruzarlas por los lugares habilitados. Si no, estaría cometiendo infracción que puede llegar hasta el delito según el monto.
Esos lugares habilitados, como hemos mencionado, son los puertos, los aeropuertos, por eso ahí existen aduanas, y las zonas habilitadas de cruce fronterizo. Se someten al control aduanero por ley, presentan, aparte de la transmisión electrónica, estamos en un proceso de transición, presentan físicamente el manifiesto de carga con otros documentos y se autoriza la descarga. Las descargas generalmente se hacen en zona primaria. Ya ustedes saben y han leído qué es zona primaria. Y acá hay un punto, un término nuevo que es también gracias al convenio con Estados Unidos se ha tenido que incluir el punto de llegada. A ver si revisan ese concepto del punto de llegada para que tengan una idea más clara. Punto de llegada forma parte de la zona primaria, para su información, ¿ya? Y es por donde ingresan mercancías. La idea del despacho aduanero es que las mercancías puedan ser despachadas antes, pueda ser solicitada su despacho antes de que llegue el medio de transporte. Por ejemplo, tenemos lo que es el despacho anticipado. Yo puedo solicitar el despacho anticipado de una mercancía que todavía está en viaje 30 días antes de que llegue la mercancía. También tenemos este despacho anticipado, lo podemos hacer en 48 horas. Ese es lo que a uno aspira. Para lograr que el despacho se haga en 48 horas, se requiere pues de ciertas condiciones. Una de ellas es la que establece la ley de aduanas y que aplica lo que se llama garantías previas a la numeración de la declaración. Es decir, garantiza el agente de aduana, ¿no?, que representa al importador, y entonces inmediatamente, una vez numerada la declaración de aduanas, si sale verde, se desembarca y lo lleva a su almacén. Esas son medidas de facilitación. Cuando las mercancías llegan al territorio nacional, si no son despachadas como despacho anticipado y llevadas al almacén del importador, van a estar en lo que se llama depósitos temporales. Ustedes tienen la definición de depósitos temporales y es donde están las mercancías esperando su destinación, que se les destine a algún régimen aduanero. Este régimen puede ser importación para el consumo, admisión temporal para reexportación en el mismo estado, etcétera, etcétera. Pero para solicitar el despacho o para destinar una mercancía a un determinado régimen aduanero, yo tengo que destinar la mercancía. Tienen la definición de destinación aduanera, que es esa manifestación del dueño de la mercancía que indica a la aduana en la declaración o en la DAM a qué régimen quiero que se vaya mi mercancía. Si yo quiero que mi mercancía que llega del exterior, quiero desaduanarla para que se quede definitivamente a ser usada y consumida en el país, utilizaré o solicitaré el régimen de importación para el consumo. Una vez que se plasma en esta declaración o DAN, numero la declaración y se inicia el despacho aduanero. Cuando culmina el despacho aduanero en su última fase, que es cuando el funcionario aduanero autoriza que se disponga de la mercancía por parte del consignatario, dueño de la mercancía, se ha colocado esa mercancía en lo que se llama un régimen aduanero. El régimen aduanero no hay esa definición, me hubiera gustado que esté en la ley de aduanas. El régimen aduanero es el tratamiento legal que se da a una mercancía que se encuentra bajo control aduanero. Esa es la definición del régimen aduanero. Llegamos acá, me estoy pasando de la hora, me disculpan, 5 minutos porque empecé 10 minutos tarde. Le voy a agradecer su paciencia, 5 minutos más y estamos terminando con esta charla.
¿Qué es el régimen de importación para el consumo? Es el único régimen, escuchen esto, es el único régimen que cambia la nacionalidad de una mercancía extranjera, convirtiéndola en mercancía nacionalizada. No hay otro régimen que te convierta la mercancía nacional en la mercancía extranjera en una mercancía nacionalizada. Esa es la importancia de este régimen, y por eso es que dice al último de este párrafo: las mercancías extranjeras se considerarán nacionalizadas cuando haya sido concedido el levante, ¿no? Este levante, como les explicaba, es pues la autorización que da el funcionario aduanero cuando se ha cumplido con todas las formalidades del despacho para que se pueda disponer de la mercancía. El procedimiento del régimen de importación para el consumo tiene las siguientes fases que de manera didáctica las podríamos resumir. Presentación de la declaración. El agente de aduana desde su oficina electrónicamente envía la información para que se numere por el SIGAT esta declaración. Se numera, y esta numeración de la declaración va a indicar también que todo está conforme y le va a decir cuánto tiene que pagar por concepto de derechos y demás impuestos a la importación. Por lo tanto, se va a cancelar en el sistema bancario. Una vez cancelado el monto de los derechos, viene el control aduanero. El control aduanero es el que ustedes ya explicaban. En el caso de importación tenemos 3 canales. El canal verde paga y lo lleva a su almacén. El canal naranja, que requiere de una revisión documentaria, y el canal rojo, que requiere de un reconocimiento físico. Y finalmente, cumplida con esas formalidades, damos el levante. Dentro de las modalidades de despacho como medidas de facilitación, les explicaba, retroceda por favor, del comercio exterior, la ley contempla pues lo que tenemos, no solamente el despacho anticipado, sino también el despacho urgente, que se puede enumerar 15 días antes de que llegue la mercancía. Y conservamos, sujeto a que con el tiempo este despacho diferido desaparezca, porque lo que se quiere es que todo se haga a través de un despacho anticipado o urgente para agilizar el proceso de despacho. Este proceso de despacho en la modalidad de diferido se puede hacer hasta 15 días calendarios contados a partir del día siguiente del término de la descarga, es decir, después que ha llegado El régimen de exportación definitiva. ¿Qué mercancías pueden acogerse al régimen de exportación definitiva? Ahí dice la definición que nos da la ley: mercancías nacionales o nacionalizadas pueden acogerse al régimen de exportación definitiva. Ya sabemos que es mercancía nacional, la producida en el país, y la nacionalizada, pues la que ha cumplido con la formalidad del despacho de importación para el consumo, pagando todo y cumpliendo con todas las formalidades. La exportación definitiva no está sujeto a ningún tributo. El procedimiento de la exportación definitiva es, también la numeración de la declaración, que lo hace el agente desde su oficina a través de medios electrónicos, ingresan a zona primaria generalmente, y la asignación del canal de control. Si en la importación teníamos 3 canales, el verde, el naranja y el rojo, en la exportación tenemos solamente 2, el naranja y el rojo. Pero si le sale naranja, va a estar expedita esa mercancía para ser ya embarcada para que se vaya al exterior. Luego viene el reconocimiento físico, si es que corresponde, el control de embarque y la regularización del régimen. Esta regularización del régimen es importante para acogerse a determinados beneficios a la exportación. Ustedes saben, uno de los beneficios es el drawback, creo que mañana lo van a ver, ¿no? Pero también hay otros beneficios como la reposición de mercancías en franquicia, por ejemplo, ¿no? Dentro de las modalidades de despacho tenemos la modalidad normal,
que es la que la hemos descrito acá. Con embarque por aduana distinta, yo numero la declaración en el Callao para ser embarcada por Paita. También, si es por la naturaleza de la mercancía, yo puedo hacer el reconocimiento y acondicionar la mercancía en el mismo local del exportador. Señores, a manera de resumen, podemos decirles que la Administración Aduanera Peruana viene trabajando por agilizar aún más los trámites y procedimientos aduaneros, intensificar la automatización de sus procedimientos, implementación integral de lo que es los operadores económicos autorizados, el despacho de mercancías, a agilizarlo al máximo. Se quiere llegar a que el despacho de mercancías no tenga una duración mayor de 48 horas. Trabajar intensamente en la gestión de riesgos que nos van a ayudar a contribuir a facilitar el comercio exterior. Y también intensificar la interoperabilidad con otras entidades del Estado relacionadas con el comercio. En esto se está trabajando para que la aduana pueda cumplir mejor su rol de recaudador de ingresos fiscales, ejecutor de la política arancelaria, protector del sector productivo y formal, sector productivo y comercial formal del país, control físico del tráfico internacional de mercancías, donde tiene que ver muchas veces las mercancías prohibidas y restringidas y por lo tanto protegiendo a la sociedad. Y también, ¿por qué no decirlo?, para promover mucho más las exportaciones a través de una buena administración de lo que se llaman los regímenes de perfeccionamiento. Los regímenes de perfeccionamiento son regímenes que permiten que nuestros productos de exportación salgan a precios más competitivos. Ustedes tienen en sus hojas cuáles son estos regímenes de perfeccionamiento. Y para terminar, habíamos empezado diciendo que para ser personas altamente efectivas, altamente competitivas, debemos de saber trabajar en equipo. Nosotros, a través de nuestra vida, pertenecemos a diferentes equipos. Un equipo es la familia, otro equipo es la escuela, el colegio, la universidad, la empresa o la entidad en la cual uno trabaja. Pero no deben de olvidar nunca que todos nosotros formamos parte de un gran equipo llamado Perú. Y cualquier acción que cada uno de nosotros haga individualmente repercute en su crecimiento y desarrollo. Es decir, formamos parte de este gran equipo y tenemos que saber trabajar como miembros de este gran equipo, siempre viendo esa gran oportunidad de aprender del otro y generar una alta sinergia. Muchas gracias por su atención y su paciencia, sobre todo nos hemos pasado.